sociedad. Fuera máscaras. Un espacio libre para pensar, con ideas de ida y vuelta, en donde juntos construyamos el conocimiento, en donde juntos destruyamos la ignorancia. Se vale no estar de acuerdo, pues al contrario de un conflicto, eso nos permitirá, aunque nunca lleguemos a ella, aproximarnos un poco más a la liberadora verdad. Bienvenidas todas las ideas. Hola amigos de Fuera Máscaras, estamos aquí en otro video más. Ahora les traemos el tema de la intuición. ¿Tú qué piensas que es la intuición? Bueno, yo pienso que la intuición es esa capacidad o ese proceso por el cual nosotros reconocemos una certeza dentro de nosotros mismos. Es como una fuerza interna que te avisa sobre algo que está bien o no está bien en ti. Por lo regular te avisa cuando algo no está bien, ¿no? Lo que sería como, por ejemplo, el instinto en su extremo, pues, o sea, como su polaridad, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, creo que el instinto es esa sabiduría que tiene el cuerpo para sobrevivir, ¿no? Instintivamente respiramos, instintivamente nos da hambre, necesitamos vitaminas, hasta se puede decir que se nos antojan ciertos alimentos que tienen ciertas propiedades según lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces el instinto es esa sabiduría del cuerpo para sobrevivir. En cambio la intuición es esa sabiduría como del espíritu, de interna, cuando sabes que algo no está yendo bien en tu vida, ¿no? Algo innato. Cuando te preguntas, te cuestionas algo, creo que la sabiduría está en esa intuición. O sea, creo que la intuición es la que te da las respuestas con mayor sabiduría. La que no te va a causar como algún problema o algún conflicto en tu vida. Más allá te va a ayudar como a resolverla, ¿no? O sea, te va a llevar a un lugar que es pleno, que es feliz, que vas a estar bien, o sea, porque todo va a estar más claro, porque vas a poder identificar como tus necesidades, todo, o sea, todo lo que necesitas de alguna o de otra manera o que no está bien en tu vida. La intuición nunca te va a mentir, no te va a decir algo que no necesitas. Y si la sabemos seguir correctamente o si le sabemos hacer caso, creo que al final te puede llevar a cosas, a sentirte pleno, a sentirte feliz, a sentirte en paz, ¿no? Entonces eso para mí es la intuición, es esa fuerza interna que te dice hacia dónde darle, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Y bueno, está como muy... La intuición es algo que a lo mejor no se puede estudiar tan científicamente, ¿no? Es un conocimiento experimental también. Por ejemplo, en las culturas antiguas, o en Egipto, o los grandes chamanes de la historia, sí han buscado o han experimentado mucho todas esas culturas la intuición. Pero creo que, como lo dice también en el libro de Don Juan, desde un tiempo para acá, yo creería que a lo mejor desde la ilustración y todo eso, nos volvimos también seres muy racionales. Nuestro sistema está racionalizado completamente, el sistema económico, ¿no? Es muy racional, nuestro sistema de creencias, nuestras religiones, todo lo que vivimos en el mundo ordinario, en el mundo cotidiano, está muy guiado por la razón. Entonces creo que hemos aprendido a desarrollar la razón y aún así pues nos equivocamos, ¿no? Como seres humanos a veces en nuestras lógicas, en nuestras formas de pensar. Pero la intuición va más allá y sin embargo no es tan explorada. Por ejemplo, Osho dice que la intuición es como el puente entre el instinto y la razón. O sea, tienes que utilizar la razón como para llegar a la intuición, pues. Pero es el fin, ser intuitivos más que racionales. Y por ejemplo en el chamanismo creo que va muy evocado a lo que es el conocimiento silencioso.
yo lo compararía a lo mejor la intuición con ese fuego interno, o sea, que te va diciendo, que te va dando como esa certeza de que vas por un buen camino, por un camino con corazón. Ok, bueno, sí estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Nada más pondría como sinónimos de lo que es, pues para mí también la intuición, una manera de comprender las cosas y situaciones como de una manera más inmediata, más fácil, y es un conocimiento que pues al final es natural. Tú ya lo traes, todos los seres humanos lo traemos, y que va más allá de la razón. Está todo, o sea, la intuición está fuera de la razón. Sí. Esa es la principal característica. No por eso tiene que ser como que no puedan estar de acuerdo, ¿no? Ah, no, claro. Al contrario, que se necesita esa relación. Siempre que haya como una intuición verdadera que no esté confundiéndose con otras cosas, que ahorita podemos hablar de eso, con qué confundimos la intuición. Siempre que la intuición sea como pura, sea honesta, sea clara, creo que va a pasar por la razón sin problema, ¿no? O sea, la razón, la verdadera razón, porque luego también podría decir, ¿por qué lo pasas? Por el diálogo interno, por tu ego, por un montón de cosas más, pues, pero la verdadera intuición creo que podría hacer clic con la razón, o sea, no tienen por qué estar peleadas, al contrario, es una confirmación más, porque vas creciendo de las dos partes, o sea, tanto como en la razón como en la intuición hay un crecimiento, y para mí no son como enemigas, al contrario, pueden llevarse muy bien mientras las dos estén como pulidas, pues. Es que sí, bueno, yo creo ahí que, por ejemplo, la intuición es como ese conocimiento que no te explicas y que ya nada más, ya cuando lo compruebas, que sí, sí, me sentí mejor. Y ¿qué pasa? Que después te das cuenta que sí, estabas en lo correcto, entonces es cuando ya interviene la razón y ya te da una cierta experiencia para tus situaciones que vendrán después, ¿no? Sí, como claro. ese, ok, yo actué de esta manera y sentí esto, entonces creo que por aquí va. Creo que ahorita sí ya me está guiando y también ya se está unando a mi razón. Sí, vas construyendo puentes al final, pues, o sea, que dices, ya te vas. La intuición tiene que ver mucho con el autoconocimiento, con el saberte escuchar, ¿no? Con esa introspección que haces. Y entre más pulida la tengas, pues más va a hacer clic también con tu razón, porque vas a tener como más limpia tu isla del tonal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vas a tener más claro todo, entonces se va a ver también expuesto en tu mundo exterior, no solo en el interior, es un reflejo, ¿no? Entonces, si tú haces un crecimiento en tu intuición, en ese conocimiento interno, en ese escucharte, también en la razón, por ende, va a haber crecimiento, pues no podrían estar tan desfasadas. ¿Cuándo acallar tu razón para que no interfiera con tu intuición? Bueno, no sé si sea la razón a lo que tú te refieres, o cuál crees que tú es la diferencia entre la razón y el diálogo interno, porque sí son cosas distintas, ¿no? Creo que el diálogo interno puede ser como todos aquellos pensamientos o actividades que tienes en el día a día, y tu razón es como qué procedimiento tengo que hacer para llegar a concluir a una decisión. ¿Sí me explico? Como el diálogo interno abarca más pensamientos que no necesariamente tienen que llegar a un resultado. Sí, claro, y es que en el diálogo interno también está manchado de muchas cosas, ¿no? O sea, está manchado de nuestra importancia personal, de nuestras voces que hablan del ego, de miedos, está manchado de miedos, de inseguridades, de prejuicios, de un montón de cosas que es lo que no te deja escuchar a la intuición realmente. Pero la razón en sí no creo que sea como equiparable, pues, o sea, no creo que la razón no te deje escuchar a tu intuición. Por ejemplo, sí creo que tienes que saber callar tu diálogo interno, o sea, sí creo que tienes que, o sea, una forma a lo mejor de hacer crecer la intuición es como
llevarte a eso a ti mismo, a callar tu diálogo interno para poder escucharte, como la meditación, por ejemplo. O como todo ese tipo de lo que a cada persona le pudiera servir de distinta manera para llegar a eso. A lo mejor a alguien le sirve hacer yoga, ¿no? A lo mejor a alguien le sirve irse a caminar por el cerro, a lo mejor a alguien le sirve quedarse sentado sin moverse, lo que sea, pues meditando. lo que te sirva, las diferentes formas de hacer introspección al final es eso, es saberte escuchar. Y al final, pues concluimos con que la intuición es al final de cuentas una habilidad, ¿no? O sea, es algo que tú ya traes desde que naces, algo muy natural, pero también es una habilidad que tú vas desarrollando conforme pasa el tiempo o acallando. Y Sí. ahí viene otra pregunta. ¿Cómo le haces como para escucharla o para acceder a esa intuición? ¿Qué cosas tienes que hacer o en qué cosas tienes que pensar o cómo es que tú la escuchas? Bueno, yo creo que es como, pues lo que dijimos justo sería el primer paso, ¿no? La introspección, la meditación. Pero ¿cómo más? Creo que tienes que aprender también a afrontar, porque como tú la vas o sea, más bien lo usual es que tengamos miedo a confrontar, ¿no? Entonces la intuición no siempre te lleva a cosas color de rosa, a momentos hermosos o a decir, no manches, mi vida está bien perrona y todo, ¿no? Seguí esto y me sentí súper bien. No realmente todo el tiempo la intuición es como que te pinta las cosas bonitas, sino que te hace confrontarte de verdad con lo que no estás de acuerdo, con lo que te está aquejando, con lo que te está doliendo, como con ese tipo de cosas. Entonces a veces no es fácil, no son procesos fáciles tampoco afrontarse a eso. Luego solemos ser miedosos de esas cosas, ¿no? Solemos tener miedo como a confrontar, por ejemplo, creo que con las parejas suele pasar mucho, ¿no? Sabes que hay cosas que no están bien, pero dices, ay, bueno, o sea, ¿para qué hablo? Si ¿Para qué digo, voy a crear este problema? ¿Para qué le y no muevo es la necesario. olla si no estamos tan mal? Y te vas como autoconvenciendo de que más o menos estás bien, ¿no? O sea, de que ahí la vas llevando. Te vas Entonces, engañando. creo que ahí pues vas apagando tu intuición. Sí. ¿Y cómo es una forma de no hacerlo? Pues confrontando, como haciendo caso realmente a lo que te está diciendo tu intuición. Porque arriesgarte a escucharla y llevarla a cabo, porque también hay quien sí la puedes escuchar y que sea tan claro acá casi que te está gritando y tú por ese miedo de que sabes perfectamente que te va a generar algo de dolor, te va a generar momentos incómodos, pero si tú te arriesgas y le haces caso a esa intuición, pues solito se te va a dar. Al principio parece que es como un caos, ¿no? De que, híjole, mejor no le hago caso a mi intuición porque sé que tengo este miedo, por ejemplo, no sé, el miedo a decir una verdad, a confrontar la mentira. O sea, como, híjole, pues yo sé que hice esto, pero si lo digo y empiezas a pensar en todas las posibilidades y no precisamente buenas. Entonces eso es como confiar realmente en ese conocimiento interno, en ese bienestar que te va a dar posteriormente. Nosotros estamos acostumbrados pues a que tener ciertas certezas, ¿no? Y la razón eso es lo que te da. Entonces por eso la intuición es como fuera de la razón, totalmente, y ya después se construyen los puentes. Pero desde un inicio es como, le hago caso a mi intuición y me arriesgo a lo que mi cuerpo me está diciendo y tope donde tope. Sí. Y tómala. Dices, en este ejemplo, ¿no? Dices la verdad. ¿Qué pasa si un momento de tensión, de cosas que obviamente no quisieras tener, problemas, dolores, decepciones, desilusiones, etcétera, todas tus expectativas en esa situación se ven aplastadas? Entonces, ya después de que confrontaste ese miedo, porque eso es lo que te hace tu intuición, sí. Bien lo decías, ¿no? Lo confrontas y ¿qué pasa? Te da mucha paz interior, bienestar
y tus relaciones se ven más fortalecidas. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa que creo que podemos hacer para escuchar nuestra intuición es conocernos tan bien que sepamos cuáles son todavía nuestros miedos, cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son todavía esas como importancia personal, como sentirnos de verdad tan importantes que nos ofendemos de cómo piensen los demás o de cómo lo que dicen o todo ese tipo de cosas que luego se van al diálogo interno y confundimos eso, ¿no? Entonces creo que entre más te conozcas, entre más sepas todavía como de qué pata cojeas, por decirlo de alguna manera, más puedes tener claro cuando te está hablando todavía tu diálogo interno y no tu intuición. Exacto. Entonces, sí tiene que haber también, creo, como saber cuáles son tus áreas de oportunidad, por decirlo de alguna manera, tus puntos a mejorar, tus miedos, tus dolores, tus inseguridades, para saber bien desde dónde viene esa voz que estás escuchando y no confundirla. Exacto. Y hay otra cosa por la cual aprendemos a apagar la intuición. Porque desde niños estamos como acostumbrados, bueno, cuando ya empezamos a ir a la escuela y todo, ¿qué vas haciendo? Te vas adaptando a reglas para lograr una civilización. Entonces, desde que el hombre empieza con la civilización y adaptarse a ciertas reglas, vas apagando ciertas emociones instintivas, como ese coraje, o sea, tú ves y es como, luego el juicio hacia las personas que son como, que demuestran su coraje, ¿no? Como están peleados con la vida. Luego te enfrentas a esos juicios de que, no, ese niño no, hay que ponerle que entienda las lecciones de las reglas, entonces solito se te va apagando. ¿Y qué haces? Que cuando vas creciendo, pues a lo largo del tiempo, quienes son como tus guías y que sepas regirte por esas reglas, pues son tus papás. Entonces vas tomando decisiones en base a la guía de tus papás. Y ya, si durante ese tiempo no te diste cuenta de algo que es difícil cuando uno es niño, ya creces, eres adulto, ¿y qué haces? Pones esa responsabilidad de decisiones en tu pareja, en tu jefe en el trabajo, o en gurús, en religiones. Entonces, ya una vez que te das cuenta de que estás siendo regido por otras voces y no por la tuya, entonces es momento ya de poner una pausa y decir, a ver, estas decisiones las estoy tomando porque me importa más cumplir las expectativas de los demás y no infringir esas reglas o esas leyes, romper a lo mejor civilización. Esas como expectativas que se ponen los demás en ti también, ¿no? O sea, vas reaccionando como a todo ese tipo de cosas, reaccionando. Entonces vas como una hoja a merced del viento, ¿no? Sin un propósito personal. Eso es como clave en este conocimiento de la intuición, como saber exactamente qué propósito tengo, qué meta quiero tener, qué es lo que defiendo. O sea, y no importa si son como tú, porque realmente quien más nos importa y a quien más amamos es como a quien más miedo tenemos de defraudar, ¿no? Sí, entonces, ahí mismo, aunque tu intuición te diga que tu actuar tiene que ser en contra de lo que esa persona que tú amas te está diciendo, pues dices, híjole, mejor cállate, intuición, y pues yo le sigo porque no quiero tener ningún problema con estas personas que a final de cuentas siento que me han ayudado en toda mi vida. Entonces, pero la gran ayuda viene desde tu interior y eso es lo que no hemos sabido como dirigir. Sí, estoy de acuerdo. Aparte que a veces una dificultad para como poder... Es que la intuición, aunque venga desde adentro, sí la tienes como que verbalizar al final, pues, o sea, sí la tienes que como... O si no verbalizar, digo, si son como cosas, asuntos muy tuyos, bueno, igual.
pero vivimos en un mundo social, pues, o sea, vivimos en un mundo, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos... Varios roles entonces, cumples. entonces como en esas relaciones, pues tienes que al final expresar también tu intuición de alguna manera, tienes que verbalizarlo, tienes que decirlo. Entonces, es a veces difícil, por ejemplo, decía Jung, que es ese mundo interno el que es más difícil de verbalizar, ¿no? Que a veces no, por ejemplo, él decía que llegó una vez una chica a consulta y que le decía, bueno, ¿qué tienes? No, pues tengo una serpiente en el estómago, le decía ella. Y él así como que se quedó así de, ay, no será esquizofrenia. Y ya después como cuando fue platicando, no le decía como, es metafórico, obviamente, sentía una serpiente negra en el estómago y hasta la describe, y con la cabeza dorada. Entonces, es como que la intuición también a veces te da ese tipo de sensaciones que no sabes cómo decirlas del todo, ¿no? O sea, que no sabes cómo expresarlas del todo. O sea, sí, es como una certeza, pero sí cuesta dar como ese brinco a que se haga lenguaje. Pues ponerle porque una no, etiqueta. porque no todo el conocimiento tiene que ver como con el lenguaje, ¿no? No. Entonces, llevarlo a ese lado de la expresión, del lenguaje, de ponerle la etiqueta, a veces es complejo, es complicado decirlo también, expresarlo. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de saber expresar también nuestra intuición. Yo creo que si de veras tienes esa certeza o ese como varios lo hemos como sentido, como un presentimiento, una corazonada, una palpitación, un sexto sentido, si se está en la misma sintonía, pues no hay más que explicar, simplemente tú actúa y solito se van a dar las cosas, no tienes por qué todo ponerle etiquetas. Entre más etiquetas le vayas poniendo, vas generando más ese inventario y no te da chance de tener más posibilidades de percepción, de ver las cosas de diferente manera, de actuar de diferente manera. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero vivimos en un mundo social, pues, o sea, vivimos en un mundo social en el que esas relaciones también te hacen, pues obviamente entenderte y que tu pareja o que quien sea también te entienda, ¿no? No puede ser como que nomás tú te entiendas y ya, así como que, bueno, yo hice esto porque yo me entiendo solo, o sea, porque es mi intuición y ya. Sí, pues es lo más, tu madre el mundo, o sea, lo más complicado en las relaciones interpersonales. Es a lo que voy, pues, o sea, sí hay como, sí lo entiendo, al final, si no sería como decir no le hagas caso a tu intuición, no, sí, ¿verdad? No, obviamente, es que nada más es un presentimiento y le tienes que hacer caso así, sin expresarte lo que sientes. Hazle caso, eso obviamente, es diferente, sí, ¿no? pues, pero sí también tienes que aprender a expresarla, ¿no? Sí, claro. O sea, como... Desde que ya no sientes miedo ni de querer como aparentar algo que no eres, sino simplemente ser como tú quieres ser y expresar lo que sientes en el momento y claro, con quien sea. que va a ser más fácil expresarte al final si hay comunicación, si hay confianza, Sí. si hay como todo ese vínculo, si ya pues los miedos entre esa relación que haya, esas dos personas están sanados, obviamente si está como más limpio todo ese terreno, va a ser mucho más fácil expresarlo, y ¿no? llegar al entendimiento. Y llegar al entendimiento, pero si no es un camino corto ni de sencillo. No, claro que no, hay que ir podando el pasto, hay que ir podando. Entonces, ¿en qué podemos trabajar? Pues en eso también, ese sería también como otro puntito en el cual trabajar, creo. Sí. La mayoría pues nos cuesta trabajo eso, o a los que nos cueste trabajo también darle por ahí, ¿no? Además, ¿cómo podrías ejercitarla más? Aparte de, bueno, limpiar tu tonal o quitar etiquetas, quitar prejuicios, Uh-huh. Afrontar tus miedos, ¿de qué otra manera más podrías? Pues creo que poniendo atención como a tu cuerpo también. O sea, creo que también las formas en las que habla tu cuerpo, cuando algunas enfermedades, creo yo, Uh-huh. que te están diciendo algo también, o te están diciendo por aquí no va, por aquí, no sé, a mí por ejemplo
digo, es un ejemplo que a lo mejor es muy básico, ¿no? Pero yo antes me dolía mucho la garganta y era porque creo yo me quedaba callada de muchas cosas que tenía que decir. Entonces creo que mi intuición me decía, pues expresa más, habla más, ¿no? Y no la sabía escuchar, no sabía escuchar a mi intuición hablando en ese sentido. Entonces creo que también escuchar tu cuerpo, escuchar como tu instinto, lo que necesitas, también te va a llevar como a ese vínculo más de la intuición, de saber también hasta físicamente cuando te estás poniendo nerviosa, cuando te están sudando las manos, cuando no estás a gusto en un lugar, te está doliendo hasta la cabeza, cuando, no sé, un montón de cosas que te dice tu cuerpo, ¿no? Empiezas también a sentir incomodidades. Ajá, entonces sabes que algo no está chido. Y a veces también te dice tu intuición que no hables tanto, porque hay veces que también tiendes como a decir lo primero que se te viene en la cabeza sin darte una pausa de un respiro y entonces hablo. Claro, porque pues ahí estás dejando que brote tu diálogo interno, ¿no? O sea, estás dejando más bien, estás haciendo como una imagen de todo tu diálogo interno al hablar eso. Entonces a veces pues más vale que si sabes que es por eso, entonces que haya un reconocimiento primero, ¿no? Desde dónde estás hablando, desde dónde está saliendo eso que estás queriendo decir o ese mensaje. Y por ejemplo también otra manera o un ejercicio para hacer que se desarrolle tu intuición es como preguntarte en el día qué cosas hice, qué sentimientos tuve, si le hice caso a ese sentimiento o no, qué resultados obtuve de hacerle caso o no a eso que sentí, porque a lo mejor no sabemos qué es esa intuición, sino nada más empezamos a sentir, después de haber actuado, una mayor energía, te sientes más feliz en el día, o también existe la otra, ¿no? La contraparte, de que te vas sintiendo como más apagado, más con más diálogo, con más enojo, frustración. Sí. Y eso se contagia, entonces... Por ejemplo, quería leerte una frase de Don Juan que habla un poco de la intuición. Bueno, de hecho tengo dos. A ver, una dice, como siempre somos nosotros quienes complican todo al tratar de transformar la inmensidad de lo que nos rodea en algo razonable. Entonces es como, él creo que ahí nos quiere hablar también del silencio interno, ¿no? Y creo que la intuición te lleva a eso. Y a veces tratando de, como tú dices, de etiquetar todo, de darle un concepto a las cosas, pues nos perdemos de estos detalles, o no detalles, más bien de esta inmensidad, de este gran conocimiento, ¿no? Es que está siguiendo la misma ruta, ruta. O sea, igual como una persona, un ejemplo muy común, cotidiano, sería como la misma ruta que tomas de tu casa al trabajo o de tu casa a un lugar que frecuentes seguido, ¿no? Si sigues la misma ruta, siempre te vas a topar con las mismas cosas. En cambio, si le cambias, no manches, ¿con qué otras cosas te puedes topar? Sí, y esa es una. Y la otra es que, bueno, a mí me parece muy bello y muy hermoso, cómo habla sobre la poesía. Dice que la poesía es algo tan bello, o sea, que encuentras como tanta belleza en un poema que es como un acecho, ¿no? Porque ves entre la belleza y entre que separa tu diálogo interno, percibiendo lo que te está transmitiendo el poeta, haces como que bajar así el switch del diálogo interno y ahí encuentras también una cierta intuición de sentimientos, de emociones que está queriendo decir el poeta. Y eso a mí se me hace bien lindo porque, bueno, en lo personal me gusta mucho la poesía y creo que es una manera de encontrar la intuición en algo muy bello, pues, en algo, decía, por ejemplo, reconociendo que los poetas estaban profundamente afectados por el vínculo con el espíritu, pero que se daban cuenta de ello de manera intuitiva y no de manera deliberada y pragmática como lo hacen los brujos. Entonces, él dice como que los poetas están muy cerca de esa intuición, pues, o sea,
a lo mejor ahí a los poetas, según el chamanismo y según este camino, les faltaría como otro pasito, ¿no? Pero sí tienen una conexión intuitiva con el intento. Y bueno, cerrando como con esa idea también de todo lo que implica el chamanismo en esto de la intuición, otra frase que también me gusta mucho que dice Don Juan al respecto es que dice: por supuesto insisto en que todos cuantos me rodean piensen con claridad. Pero también dice, pero a su vez al que también me quiere escuchar, también le digo que el único modo de pensar con claridad es no pensar en lo absoluto. Y otra vez, ¿no? A lo que se refiere como con el conocimiento silencioso, en hacerte caso también a tu intuición, creo yo, en escuchar ese fuego interno, esa voz que seguramente ahí está y te va a decir dónde la estás cajeteando, ¿verdad? Sí, el caso es hacerle, entonces creo darle que el peso necesario. pues sí, es eso, poner justo en su sitio las cosas, ¿no? O sea, como el peso que tiene la intuición, el peso que tiene el instinto, que pues lo tenemos, es un instinto de supervivencia, pues, y qué bueno que lo tengamos, ¿verdad? Pues, pero ese ya pues ya no le puedes hacer mucho, pues ya no, ahí está y te va a hacer sobrevivir, ¿no? A lo mejor no tanto evolucionar, pero sí mantenerte. La razón, en la medida de lo posible, pues pulir tu diálogo interno para que no interfiera en razonamientos más profundos o en razonamientos que te hagan llegar a cosas. Las emociones, por otro lado, que también luego creo que a las mujeres nos pasa un poquito más, creo yo, que a los hombres, ¿no? También esa parte de emocionalidad por toda la cuestión hormonal, y que a veces creo que en vez de ayudarnos a descubrir, a como quitarle la tierrita, la paja a ese vínculo de la intuición, lo atrofia un poco al quedarnos como encapsuladas en una emoción tan fuerte, o gastar tanta energía, perder tanta energía en una, o sea, como de un derroche, pues, es un en derroche de emoción que no te iba a llevar a nada, y que tu intuición ya te lo decía, y de todas maneras insististe, y pues ahí están como las consecuencias, ¿no? Hay como un desgaste. Entonces creo que sí, tenemos que poner todo eso como el instinto, la intuición, las emociones y la razón en su justa dimensión, y hacerlos crecer como procesos que nos van a ayudar, nos van a llevar a algo mejor, ¿no? A evolucionar de una mejor manera. Sí, sabemos distinguirlos y sabemos pulirlos y sabemos cómo crecer en ellos, pues crecer ese vínculo. Pues, por ejemplo, ahí le decía mucho Don Juan a Carlos Castaneda, como lo que te decías de las emociones. Dice, ahí vas otra vez y te entregas a tus vicios. Sí. Así las mujeres, ese momento de la menstruación y donde están esos flujos de hormonas y de mayor energía en la mujer, es donde uno tiene que ser la cazadora y cazar esa energía y ese poder, ese conocimiento, que al final de cuentas es como lo que nos facilita a nosotras como mujeres esa intuición. Por eso yo, si hubiera como que preguntar, si las mujeres o los hombres somos un poco más intuitivos o no, yo sí le pondría la fichita a que sí las mujeres sí somos un poquito más intuitivas. Digamos que me lo dice mi intuición. Okay. No es cierto. No, explícamelo mejor. Ahí te va. Yo creo que sí, así como siento yo que la naturaleza del ser humano del hombre es ser más racional, y la naturaleza de la mujer es ser más instintiva. Creo yo que hay como como una inclinación, pues no creo que sea que las mujeres son instintivas y los hombres no, ni las mujeres ni los hombres son racionales y las mujeres no, para nada. Creo que es como una inclinación o una facilidad que a lo mejor, porque así ha sido a lo mejor históricamente, o no sé, o que no sé si, la verdad no sé si sea algo natural o no, pero sí creo que sí hay una cierta inclinación, y creo que las mujeres tenemos más la capacidad de desarrollar, o sea, si ponemos la atención, pues, o sea, también el hombre, pues, pero sí como un poquito más la intuición, pues, o sea,
sí creo que hay no se puede comprobar científicamente como tal, o yo no he encontrado algo que argumente como un estudio científico que diga que las mujeres son más intuitivas y si te haces este examen ahí va a salir cuánto porcentaje de intuición tienes, ¿no? No puede ser así tampoco. Entonces es algo muy abstracto, pero yo creo que sí en varios ejemplos sí se puede como decir, pues ahí está, ¿no? Ahí está la intuición. Es que depende de cada uno. O sea, el ser humano en sí tiene esa naturaleza, tiende a la intuición, pero muchos, como decíamos al principio, la vamos apagando conforme pasa el tiempo, y otros que ni siquiera se dan cuenta que están siguiendo su intuición, lo hacen de manera inconsciente. Ya cuando lo haces de manera consciente es cuando más desarrollas esa habilidad. Sí, entonces, claro. pero yo sí creo, por ejemplo, que los hombres y las mujeres tenemos como la misma capacidad, la misma habilidad, pero se desarrolla de diferentes maneras. A la mujer se le facilita, por eso hasta en términos chamánicos te dice que por el simple hecho de tener útero, y que está dentro de ti, esos órganos sexuales están adentro, te concentran como ese mayor conocimiento. Y a los hombres no, los hombres también pueden llegar a generar esa intuición, pero con otros esfuerzos. Entonces tú también estás de acuerdo en que las mujeres tienen mayor intuición o no. Pues tienen una mayor facilidad o sea, estoy contigo con que se inclina más la balanza, pero no deja de que haya hombres que sobresalgan a una mujer en la intuición. Así como no hay hombres que también son súper emocionales más que mujeres que son bien frías, ¿no? O sea, sí, claro, claro. De todo al final, sí. pues. Pero sí como una cierta inclinación un poquito, sí. ¿No? Creo yo, nada más. Sí, yo también en ese coincido punto. en eso. Y, por ejemplo, hablando de eso, no sé tú, ¿en qué momentos tú crees que has escuchado así claramente a tu intuición? ¿Le has hecho caso o no? ¿Y cómo te has sentido después de...? Pues mira, en ejemplos como muy burdos, pues, o sea, muy simples, muy evidentes. Por ejemplo, es como en la alimentación. A mí me pasa mucho y siempre he tenido como ese problema de saber hasta dónde, ¿no? Hasta dónde ya llené, hasta dónde sigo comiendo. Y creo que mi intuición me lo dice, o sea, me dice como ya, hasta aquí. Entonces ya todo lo demás es como una onda de ansiedad, de complacencia, de autocomplacencia. Eso es un punto bien importante. Creo que muchas veces nuestro ego, nuestra autocomplacencia también nos lleva a no escuchar nuestra intuición, o sea, de querer ese placebo momentáneo, en vez de saber que en realidad te está llevando a algo bueno, que te está limitando, ¿no? Que te está atrofiando ese camino. Entonces, desde cosas creo que muy básicas en la comida, que creo que cada vez me aprendo más a escuchar un poquito o trabajo en ello, pues, pero en cosas como, híjole, es que tengo muchos ejemplos en los que no he seguido mi intuición y por eso me ha ido como me ha ido, ¿no? Pero, sí podría ejemplificar mucho, pero creo que es eso, cuando al final quieres gratificar la idea de ti mismo, sentirte importante, sentirte bien como momentáneamente, creo que es cuando nos puede llegar a pasar más, ¿no? Cuando lo escuchas más, te gana el miedo al final, ¿no? Sí. Te gana como el miedo a confrontar o te gana tu propio miedo que tengas, es cuando creo que no escuchas a tu intuición. Cuando sí escuchas a tu intuición es cuando son los momentos más chidos, ¿no? O sea, son los momentos que dices, no manches, o sea, qué bueno que vine, qué bueno que vine al final, qué bueno que, no sé, por ejemplo, cuando voy al cerro, ¿no? Digo, a veces siento como flojera y ya cuando estoy digo, no manches, qué bueno que sí me escuché y sí vine, porque sabía que al final me iba a hacer bien. Qué bueno que me esforcé. Y implica un esfuerzo, sí. ¿no? Entonces, sí, la intuición no es como un camino tampoco fácil. No, tendemos a evadirlo. Entonces yo creo que ¿cómo saber cuando sí has escuchado tu intuición? Cuando te sientes bien, cuando no hay como algo que te esté dando vueltas, que dijiste, esto me faltó, esto no hice, esto no sé qué, o esto hubiera hecho esto, o lo que sea, cuando ya llegas como a esos puntos, creo que es cuando escuchas a tu intuición. Te genera más diálogo y más dudas y más inseguridad y ya, o sea, y como tomaste la decisión equivocada,
dices, chin, ya no valgo, o sea, ya mi autoestima ya bajó mi confianza en mí Sí. y en los demás. Y hay bueno, algunos que somos bien extremistas, ¿no? Así como, ya valió, ya valió todo, Sí. o sea, entonces es como también saber cómo controlar eso, creo, emocionalidad, esos puntos por eso lo que decíamos, ¿no? Darle como en su justa dimensión a las emociones, a la razón, a la intuición, o sea, tenerlas situadas muy bien y irlas puliendo todas al mismo tiempo. Sí, que solita se le vaya dando el peso, o sea, si tú le das el peso correcto a esa intuición, solitas van a ir las demás acomodándose. Sí. Si tú también lo tienes como de esa manera consciente. Y por ejemplo, no sé si te ha pasado que al contestar un examen o así, estás acá leyendo la pregunta y de pronto, o sea, en cuanto terminas de leerla, como ya sabes qué contestar, ¿no? Y apenas vas como a contestarla cuando te llegan ciertos pensamientos y dudas. Y ya cuando le diste vueltas, ya cambiaste la respuesta. Y ya cuando llega ahora sí el resultado, ya te entregan tu calificación o lo que sea. Y ya ves, dices, chin, sí era lo primero que pensé. ¿Por qué no me hice caso? Y Creo hasta que coraje te hay da cuando no muchas veces escuchas. que sí nos pasa eso, ¿no? Cuando, no sé, también me platicabas de cuando vas a visitar a alguien Ajá. y sabes que esa persona no va a estar y de todas maneras llegaste y dijiste, sí, no se lo hubiera marcado y ya, ¿no? O sea, son como, la intuición se hace presente, creo, cada vez que la vas puliendo también más hasta en esas cosas, ¿no? Sí. En saber como cuando una persona no está tan bien, a lo mejor también, ¿no? O sea, alguna persona con la que tienes un vínculo, con tu hijo, no sé, y intuyes que algo no Ajá. anda bien también, ¿no? O sea, puede ser también ahí que la escuches y es como ese tipo de ejemplos. Y hay una cosa que hace poquito leí en un libro, que dice que una manera de desarrollar esa intuición, hacer ejercicios de intuición y que empieces como por cosas básicas, como eso, como ese tipo de hacerle caso a esa intuición, que a lo mejor no me lleva a resultados muy grandes como eso de llegar y visitar a alguien, pues hablarle, o sea, como hacer pequeños ejercicios que no te lleven tanto riesgo, Sí. por así decirlo, no tomar una decisión acá muy importante para tu vida, Ajá. o en un juego de azar, por ejemplo, Sí, que ya sabes qué número querías Híjole. pedir en los dados, estás Ajá. jugando y ya sabes qué número y no lo pides por soberbio o por lo que sea que te haya bloqueado esa intuición y tómala. Resulta que sí sale el número que pensaste al principio. Sí, dice O Jung sea, que existen como las personas introvertidas y extrovertidas, que obviamente todos tenemos un poco de los dos y no seríamos unos lunáticos, pero sí, ese mundo de la intuición reflejado en el exterior, pues en esa extroversión se ve como en eso, ¿no? En estos ejemplos que estamos poniendo últimamente, los juegos de azar, en entender a las personas, en saber esto, en si voy acá, visito, ¿no? Esa sería la intuición reflejada en la parte del mundo extrovertida o en la parte del mundo donde nos relacionamos con los demás. Y en la parte introvertida ese es conocer tu mundo interior, ¿no? Que no puede ser una sin la otra, al final no puedes tener como una intuición solamente hacia afuera, tiene que surgir también Claro. desde tu mundo interior. Bueno, y otra, ¿qué ha sido como lo más importante que has dejado de hacer con esa intuición? O sea, ¿qué golpes duros te has dado por no seguir esa intuición? Híjole, está bien difícil esa pregunta, porque creo que al final ¿La has callado conscientemente? sí la he callado conscientemente y creo que pues la riegas al final, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo romper relaciones de amistad, que creo que al final pues a lo mejor ni a mí ni a las otras personas les estaban haciendo bien o lo que sea, y había ya un daño, como un desgaste, no sé cómo decirlo,
porque si no estás de acuerdo, no sé qué, algo te dice, bueno, ya, o sea, ya eso déjalo por la paz y como por el aferramiento a seguir con esa relación, sí, digo, no estuvo bien. Al final me desgasté energéticamente y desgasté a otras personas, ¿no? O sea, sí, claro que sí me ha pasado, o sea, creo que a todos nos pasa al final, te digo, desde cosas muy, muy simples, muy evidentes, muy burdas como la comida, hasta decisiones como más fuertes, ¿no? O sea, Sí. pues lo que estudias, por qué lo estudias, si realmente en ese momento sí seguiste tu intuición cuando estudiaste, por ejemplo, a lo mejor tú para doctora, porque Pues sí, seguí mi intuición, yo O sí sea, sentía que era como lo que yo en ese momento sentí que era por ahí mi camino. entonces tú sí seguiste tu intuición al estudiar como para doctora. Sí. Y seguí porque mi intuición. porque ahora ya no, entonces. Digamos que Bueno, es he un tema escuchado es un tema otra, o sea, complicado. he pulido mi intuición para darme cuenta que había cosas que yo misma me engañaba durante ese camino. Por eso te digo, pero dentro O de sea, esa respuesta que encontraste de estudiar medicina, porque la intuición son esas respuestas sabias, pues, Sí. o sea, esas respuestas que no se equivocan. Entonces, por ejemplo, tú al estudiar lo que estudiaste, ¿sientes que al final te equivocaste o no te equivocaste? O sea, yo creo que tuvo, mira, ahí mi intuición y mi objetivo coincidían, que era pues a final de cuentas ayudar de una manera que en este caso era la medicina, ¿no? Ayudar a que un cuerpo estuviera sano. Pero ya al momento de seguir un sistema en el cual yo ya me sentía incómoda, ya no podía dar el 100. bueno, entonces ahí se puede decir que Entonces, también seguiste tu Mi intuición al dejar de me hacerlo. dijo que no podía estar en un lugar como como tú dijiste, en una fiesta o en una reunión. Yo ya no me sentía cómoda con esa situación de por qué mi conocimiento tiene que ser cobrado. Muy O sea, bien. entonces, O y sea, sí ahorita has seguido como tu intuición en cada paso, pues no a lo no que en me refiero cada es como, paso, bueno, a porque lo que sí me he tenido refiero es decisiones malas, muy malas. okay. Pero sí en algunas sí digo, esto es lo correcto. O sea, aquí me siento muy bien y creo que mi sendero se está también como quitándole esa paja que no me deja ver y ya, o sea, llega el momento en el cual tú mismo no te puedes engañar. Por Sí, más estoy miedo que totalmente de tengas, por acuerdo. más prejuicios y sería demás. porque sería perjudicial, es perjudicial hasta para nosotros mismos, Sí. es como lo que creo que no alcanzamos a ver al final, que por tomar esa decisión creemos que las cosas están bien cuando es solo un engaño y no estás escuchándola realmente, lo que te está diciendo, lo que te está pidiendo, lo que te está diciendo, por aquí está claro, por aquí Aparte, es. Entonces, depende de la situación, o sea, si en esa situación tú estabas como más a merced de cumplir esas expectativas de los demás, pues obviamente ya quitas todas esas voces y dices, a ver, si es correcto o no lo que estoy haciendo. sí, creo que sí también escuchar la intuición te hace como que no es, o sea, poder tomar tus decisiones escuchándote a ti mismo, no, o sea, no tomando en cuenta tanto ya a otras voces, ¿no? Otra, lo que dice la sociedad, lo que dice mi mamá, lo que dice mi pareja, lo que Es dice... que el concepto, por ejemplo aquí el concepto de éxito, con lo de las carreras y todo, y pues a lo que te quieres dedicar, ¿no? ¿Qué es éxito para ti? ¿Tú cómo te sentirías una persona exitosa, más allá de la definición que ya tenemos como sociedad, ¿no? Y eso es muy importante para crear seres humanos que de veras se sientan felices y que de veras difundan ese conocimiento interno, que a final de cuentas es lo que termina como haciendo valía, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que como una especie de conclusión sería saber cómo tener muy claro desde dónde, cuál es la voz de tu intuición y cuál no. O sea, Sí. poder alcanzar a distinguirla, ¿no? A escucharla y tener el valor suficiente para confrontar hacia dónde va ese camino, ¿no? Hacia dónde encontrar ese camino y caminarlo, o sea, y llevarlo, ¿no? No teniendo como esas certezas, porque este camino no te lleva a certeza, o sea, no te da antes las certezas. Eso es lo que hay que correr el riesgo.
Y una vez adentrándote en ese riesgo, ya es cuando te vienen así, pues, el bienestar, la verdad. Aunque sí, pues sí es una intuición, sí hay como una certeza implícita, ¿no? O sea, sí hay como un por aquí, porque de todas maneras de esta forma no está bien. Entonces tienes que arriesgarte a encontrar ese bienestar o esa paz o ese otro camino. Entonces la certeza es que algo no está bien. Entonces ya cómo encontrar hacia dónde dirigirte ahora, pues ahí está la búsqueda, ¿no? Ahí está la búsqueda. Y otra cosa, que por ejemplo la razón sí es finita, o sea, y la intuición no, la intuición siempre va a haber, es como la percepción que habla Don Juan, ¿no? O sea, son misterios insondables, la verdad. O sea, la razón, por eso es que no le puedes dar palabras siempre a la intuición, porque en algún momento se te acaba. Sí, o sea, tenemos como que romper con esos inventarios también, ¿no? O sea, esa sería otra de las conclusiones. Y otra, podría ser que cuando no hacemos caso a esa intuición, perdemos energía vital. Así, o sea, dejas de ser tú mismo por ser lo que los demás quieren. Y por entregarte a tus vicios y por todo lo que hemos dicho, y ¿no? Por no confrontar tus miedos a los demás. Exactamente, entonces sí te está quitando, como tú dices, una cierta energía vital. A veces no nos damos cuenta de por qué nos sentimos tan apachurrados. Y eso es lo que decíamos, pues hay que escuchar a nuestro cuerpo también, ¿no? Cuando de verdad te sientes vitalizado, cuando de verdad te sientes energetizado, pues es porque entonces algo le estás haciendo caso a tu intuición, algo estás haciendo bien, hasta cuando haces ejercicio, ¿no? O sea, entonces es como eso, escucharte para poder seguir esos caminos de sabiduría. Y otra cosa en la que podríamos concluir es que si sigues tu intuición te da una cierta ventaja ante las situaciones de la vida. O sea, es como lo que dice Don Juan, ¿no? Si sales a cazar el poder, ese poder te da como un instante en donde paras el mundo como mágicamente y tienes como ese tiempo de pensar en la posibilidad, en la mejor posibilidad por hacer, ¿no? Sí, te vuelves, o sea, yo creo que tu puntos de encaje se mueve un poco hacia no ser compasivo contigo mismo, ¿no? Hacia ese tipo de incompasión. Entonces te hace que te enfrentes a esas posibilidades, a ese infinito de posibilidades también. Entonces ahí ya entra como, pues eso, ¿hacia dónde? Pues hacia donde mi intuición me lo diga, y ¿no? si me la lleve. Intuición te dice que tienes que enfrentar un desafío muy grande, que es el que tú querías evadir, no importa, tú dale, o sea, porque eso te va a llevar a crecer más. Sí, tenemos que ser más. muy fuertes con la confianza de que afrontándolo las cosas van a estar más chidas, ¿no? Van a estar mejor. Entonces, desde ahí tenemos que agarrar nuestra fortaleza para poder enfrentarnos y al final decir, bueno, ya lo hice y sí dio resultados, sí me siento mejor, sí me atreví a confrontar esto, sí me atreví como a reconocer esto, sí me atreví a decir que siento esto de alguna manera, o me atreví a lo que sea que mi intuición me lleve, o a ponerle un alto, a poner un límite, o lo que sea que mi intuición me diga que por ahí es, ¿no? Porque siempre va a ser algo sabio lo que nos diga nuestra intuición. Sí, atrevernos a dejar de mentirnos, a dejar de engañarnos, porque a final de cuentas es un daño que nosotros mismos nos estamos haciendo. Y cuántas veces no voltamos al pasado y decimos, híjole, esta situación pude haber tomado una decisión mejor y mi intuición me lo decía y lo acallé y tómala, o sea, eso por querer evadir y por querer evitar esos desafíos, tendemos a hacer por querer autocomplacernos, por querer pasar momentos cómodos, por querer pasar momentos de, bueno, pues estamos bien, aceptamos que engañarnos, como tú dices, engañarnos de que todo está bien y cuando en realidad no nos sentimos bien del todo. Y no solo nosotros, sino también las mentiras van hacia los demás. ¿Y qué hacen las mentiras? Que ya no te dejan estar cómodos con los demás. No, terminas perjudicando, ¿no? Perjudicándote a ti, perjudicando el ambiente, perjudicando las relaciones. Entonces sí, creo que mucha fortaleza, ¿no? O sea, lo que hablábamos también en la maternidad, también en estos caminos y de la intuición, tienen que ser acompañados de mucha fortaleza, de mucho autoconocimiento, de mucha introspección, de mucho escucharte a ti mismo
y seguir avanzando en todo esto, serie de procesos como a la par. Y dejar de perder el tiempo y la energía en cosas que tu misma intuición te está diciendo que no va por ahí. Entonces dejar la autocomplacencia, dejar la zona de confort, La importancia personal, los ser miedos, más valientes. ser En más pocas valientes. palabras, a ser más valientes, agarrar el toro por los cuernos, como tú decías en el otro Sí. video, la neta. Entonces, pues, no sé si quieras concluir con algo más. No, o sea, creo que la intuición es un fuego interno, es como lo llamaría Don Juan, es como esa fuerza que te va a hacer llegar a un sitio mejor. Entonces hay que escucharla, hay que aprender a escucharla dentro de nosotros, a escucharnos a nosotros mismos en ese sentido, que siempre nos va a dar sabiduría, ¿no? Al final. Y darnos un rato de soledad. La soledad no es mala, el silencio no es malo, el silencio es cuando más te escuchas y cuando más tienes un rato para pensar fríamente las cosas. Sí, O sea, hay como- que forzarnos un poco a apagar ese diálogo interno también, a reconocer de dónde viene para no confundirlo y estar atentos, estar al acecho de nosotros mismos, ¿no? Así es. Y bueno, este fue otro video de Fuera Máscaras. Esperamos que les sea de utilidad y nos vemos en otro video de Fuera Máscaras. Gracias por acompañarnos en un video más de Fuera Máscaras, un espacio libre para pensar. Recuerda que las ideas son de ida y vuelta. Comenta para seguir construyendo juntos el conocimiento. Comparte el contenido y búscanos en nuestras redes sociales. Hagamos magia, hagamos que las cosas sucedan.